que comencemos la clase, ¿ok? Y vamos a ver lo que es la regulación de la expresión génica, que es muy, muy, muy importante. Ya vimos todo este viaje que va desde duplicación, transcripción y traducción, pero también tenemos que ver, pues, cuándo es que se expresan estos genes. Es un gen, una cadena de nucleótidos o secuencia de nucleótidos que me da un producto funcional, ya sean proteínas o RNA, ¿ok? Ahora, ¿cómo se va a regular los genes? ¿Cómo se van a regular? Pues bueno, podemos comenzar definiendo que las células, ya saben que eso significa células, modifican su expresión de genes en respuesta a los cambios del medio, en respuesta a su ambiente. Modifica sus genes en respuesta al ambiente. Y más adelante vamos a ver el cómo sucede esto, ¿vale? Entonces, vamos a tener genes estructurales y reguladores, ¿vale? Los genes estructurales, ¿cuáles son? Podemos clasificarlos en dos tipos. Y el nombre nos va a decir bastante. Los genes constitutivos, ¿va? Y los inducibles. ¿Cómo que nos querrá decir el nombre? Constitutivo e inducible. Constitutivo, constante. Así es. Son genes que están expresándose constantemente todo el tiempo, independientemente del estímulo externo del ambiente. Todo el tiempo se encuentran expresándose. Un ejemplo claro, todas las células del cuerpo realizan glucólisis. Por lo tanto, los genes que expresan todas las enzimas de la glucólisis son genes constitutivos. ¿Por qué? Porque todo el tiempo necesitan, pues vaya, estarse expresando. Y los inducibles, creo que el nombre nos dice bastante. Para que se dé la expresión de esos genes, tiene que haber un factor de por medio para que produzca esa inducción. Por lo tanto, estos tipos de genes no van a estar prendidos, ¿vale? No van a estar expresándose todo el tiempo, ¿va? Más adelante vamos a ver ejemplos. Pero ahorita quiero que se queden con estos conceptos, ¿vale? Y, esperen, anotemos. ¿Vale? Aquí están activos siempre. Y estos son activos en respuesta a un estímulo. Ahora, los genes reguladores que van a regular todo este proceso, ¿va? Podemos clasificarlos en dos, en reguladores cis y en reguladores trans. ¿Cuál es cada uno de ellos? Bueno, los reguladores cis básicamente son secuencias dentro del DNA. De DNA, que regulan la expresión génica, ¿ok? Y los reguladores trans son proteínas. ¿Va que va? Reguladores sí son secuencias de DNA y los trans, proteínas. Así que no hay mayor ciencia. Ya teniendo entonces todo este contexto, hay que continuar, ¿va? Y vamos a hablar acerca de la regulación en procariotas, ya los mencioné, es en donde está más estudiado todos estos procesos moleculares. Ahora, comencemos. Regulación en procariotas. Y tenemos primeramente que definir el concepto de operón. ¿Qué es un operón? Aquí ya está descrito. Es un conjunto de genes regulados por un operador. ¿Y qué es un operador? Pues vaya, es una secuencia unida al operón. Están como seguidas, ¿no? Dentro de mi gen. Ahora, para que quede esto claro, también lo pide el temario, vamos a colocar lo que es la regulación de la lactosa, ¿ok? Del operón de lactosa.
Y para ello, pues, ¿cuándo es que se induce este gen de lactosa? Inicialmente, cuando hay una baja concentración, aquí lo vemos, de lo que es la lactosa, ¿va? ¿Y esto qué es lo que nos va a generar? Pues bueno, nos va a generar la expresión del gen LACT1. Pero para entender todo esto, hay que representar cómo se ve el gen de LACT1. Y vamos a escribir, ¿va? Yéndonos desde 3', ok. Vamos a estar aquí a mi operador, mi promotor. Aquí estamos a nivel DNA, ¿vale? Aquí gen Z, gen Y, gen A y 5', ¿vale? Ahora, este gen pues va a generar toda la maquinaria proteica para generar lactosa, ¿va? Y tiene sentido de que a bajas concentraciones tengamos la expresión de estos genes. Pero esto no siempre va a estar prendido, porque pues no siempre vamos a necesitar de lo que es la lactosa. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar para evitar que se estén activado constantemente? Pues vamos a tener un represor, ¿ok? Un represor que va a estar inhibiendo a lo que es mi operador, que va a echar a andar pues toda esta maquinaria y va a dar como la señal de que comiencen a expresar estos genes. ¿Ok? Va. Ahora, continuemos. Ahí ven, ahí está el operador de lactosa, evita la unión del RNA con el promotor. Bajamos tantito y vamos a ver qué es lo que va a suceder, qué cosa se va a pegar. ¿Vale? Mm, bien, ok. Ahora, esto se da, recordemos, en bajas concentraciones de lactosa. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando incrementamos la lactosa? Cuando hay, pues, mucha lactosa en el medio, en una bacteria. Recordemos dónde nos encontramos. Ay, caray. Listo. Va a haber una concentración de lactosa. Y esto va a inducir una proteína que se va a llamar alolactosa. ¿Y qué es lo que va a hacer la alolactosa? Será lo siguiente. En altas concentraciones de lactosa, claro. Lo que hace es retirar al represor, retira al represor que tenemos en la parte de arriba, ¿vale? Este amigo de aquí. Altas concentraciones de lactosa activa la alolactosa que retira al represor de mi gen de LACT1. Y lo que hace esto es que pueda unirse una vieja conocida, que es la RNA polimerasa. ¿Ok? Hace que se pueda unir y se va a ver de la siguiente forma, ¿vale? Si se dan cuenta, ya no tenemos al represor, así lo que se puede unir la RNA polimerasa al promotor, que recordando la clase de síntesis de RNA, el promotor es el que me va a iniciar toda esta transcripción de DNA a RNA para tener un transcrito de RNA mensajero y posteriormente tener proteínas. ¿Dudas, doctores? Yo. Dígame. O sea, el represor se pega al operador
y el RNA polimerasa se une al promotor. Así es. Ok, El gracias. represor, sí está bien. El represor está unido al operador a bajas concentraciones de lactosa, específicamente en cómo es la regulación de la lactosa, ¿vale? A bajas concentraciones de lactosa se une el represor. Por lo tanto, no puede haber síntesis de las proteínas para la digestión de la lactosa. Y hace pues todo el sentido del mundo. Porque ¿para qué queremos proteínas que digieren lactosa cuando pues no hay? Por lo tanto, siguiendo lo que nos dijo doctora, tenemos alta concentración de lactosa y al haber una alta concentración de lactosa, la bacteria necesita enzimas para la digestión de justamente este carbohidrato. Por lo tanto, activa y vemos la alolactosa que retira el represor y una vez retirado el represor que está en el operador, entra RNA polimerasa para para la transcripción del RNA mensajero, para darme proteínas para la digestión de la lactosa, ¿vale? ¿Y cómo se va a ver este siguiente proceso? Así. Tenemos ya aquí mi RNA polimerasa que va a comenzar, pues, a transcribir, va a comenzar a avanzar, pero este proceso ya lo estudiamos, así que, pues, no hay, pues, razones para volverlo a ver, porque eso ya se lo sabe. Lo que sí tenemos que saber es qué proteínas va a generar el gen Z, gen Y el gen A. Eso sí, importante que lo tengan en mente porque puede ser preguntable. Gen Z nos va a dar, está más delgado, listo. No nos va a dar beta galactosidasa. Gen Z. Gen Y nos va a dar permeasa. Y gen A nos va a dar tiogalactosa transacetilasa. Estos van a ser las tres proteínas que van a codificar gen Z, gen Y gen A correspondientemente. ¿Vale? ¿Dudas, doctores? ¿Todo bien? Vale. Y así básicamente es la regulación de la lactosa. ¿Va que va? Ahora, vamos a hablar acerca de la regulación por Reed Switch. ¿Sí? ¿Qué es la regulación por Reed Switch? Básicamente, este tipo de regulación va a llevarse a cabo gracias a la unión de aptómeros. Para que igual en sus apuntes vayan relacionando regulación de Reed Switch. Siempre, siempre, siempre cásense con la palabra aptómeros. ¿Ok? Se les preguntan, ¿cómo se lleva a cabo el proceso de la regulación Reed Switch? Y si ven entre las opciones aptómeros, ¡pum! Es eso. ¿Vale? Y justamente los aptómeros van a unirse, son metabolitos que se unen a lo que es el RNA mensajero, ¿ok? Y los ejemplos clásicos de este tipo de regulación son el de los productos que están del lado izquierdo, derecho, perdón, que es la cobalamina, TPP, lisina y la vitamina B12 y B1. O entonces, dicho de otra forma, cuando tenemos una alta concentración de estos metabolitos que están en la derecha, van a unirse a su RNA mensajero que sintetiza proteínas que ayudan en la síntesis de estos productos. ¿Vale? ¿Para qué? Para detener el RNA mensajero. ¿Por qué? Porque hay mucha concentración de ellos y no necesitamos más. ¿Se entendió? Sí, doctor. Sí. Sí, perfecto. Déjenme tomar agua. Y el ejemplo del triptófano, que lo vemos aquí, ¿va? Tenemos pues ya el conjunto de genes que sintetizan a lo que es el aminoácido de
Entonces, este proceso de síntesis se lleva a cabo cuando hay una baja concentración del aminoácido. Y ahí lo vemos. Cuando hay baja concentración del aminoácido triptófano, se echa a andar toda la maquinaria para darme este aminoácido. ¿Ok? Comenzamos a sintetizar lo que es el RNA mensajero, que me van a dar las proteínas que van a sintetizar triptófano. Comienza a sintetizarse triptófano, por lo tanto, tenemos ¿qué? Una alta concentración del aminoácido. Y por medio de la regulación RIP-switch, el triptófano va a funcionar como un aptómero. Por lo tanto, al funcionar como un aptómero, va a unirse a lo que es, vamos a representarlo de color rojo, al RNA mensajero. Espera, está cargando. Ay, carajo. Ok. ¿Vale? Va a unirse al RNA mensajero, que sintetiza las proteínas que se llevan a cabo para su síntesis. Por lo tanto, ¡pum!, se va a parar, estabilizando los niveles de triptófano. Y pues tiene pues toda la lógica del mundo. Paramos de sintetizar proteínas que dan triptófano porque ya hay mucho. ¿Ok? Y aquí estamos, ¿no? Aquí dice que el correpresor se une al aptómero y esto pues va a formar horquillas dentro del RNA, de la RNA polimerasa, que va a evitar que se siga generando RNA mensajero. Y así es como se lleva a cabo la regulación RIP switch. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Perfecto. Aquí fotito. Al que le tomen foto. De todas formas, pues se los paso al final. Ya lo saben. Ahora, estos son los procesos más importantes en procariotas. ¿Qué sucede con las eucariotas, las células eucariotas? Vamos a ver la regulación de enzimas de enzimas de genes en eucariotas. Y se los estoy reiterando. La actividad de las enzimas o de las proteínas de los genes depende del ambiente, más que de propiamente la genética. ¿Sí? Depende del ambiente, qué tanto se le exija a la célula dependiendo de su ambiente. Y eso siempre ténganlo en mente. La expresión de genes va a estar dado y va a estar ampliamente, con mucho peso vaya, con la carga ambiental. ¿Ok? ¿Y cómo se lleva a cabo? Para ello tenemos que hablar acerca de la epigenética. ¿Qué quiere decir epi? Arriba, arriba del genoma, tal cual, así se dice. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo la expresión de los genes? Mediante la epigenética. O sea, se también dicho de otra forma, el cómo se reorganiza la cromatina. Y recordemos igual por clases de histología, la cromatina se divide en dos, en eucromatina, que es laxa, y heterocromatina, que está compacta. El cómo va modificándose, cómo va cambiando la heterocromatina a eucromatina para poder dar genes. ¿Vale? Vamos a verlo de esta forma. La regulación epigenética. La regulación epigenética está dada por la acetilación de las histonas. ¿Ok? Y recordemos rápidamente, las histonas son un conjunto de proteínas que son H2A, H2B, H3 y H4. Que estas proteínas en conjunto con el DNA me forma una estructura llamada núcleo soma. ¿Ok? Y el nucleosoma tiene sí estas moléculas histonas, pero tiene dos, para que lo pongamos aquí por dos, o sea, dos moléculas, dos proteínas H2, dos proteínas H2B
2H3 y 2H4, generándome un octámero de proteínas. ¿Ok? Y se vería de la siguiente forma. Aquí tenemos pues mi nucleosoma, mis conjuntos de nucleosomas. Y aquí estaría el DNA. Cómo está aquí, cómo se va enrollando, cómo va dando vueltas. ¿Ok? Esto para recordar y estar en contexto. La regulación epigenética va a actuar sobre las histonas. ¿Cómo? Acetilándolas, perdón. Ahora veamos cómo se va a llevar a cabo la acetilación de las histonas. Y aquí, doctores, tenemos amihistona, de color naranja. Y vamos a partirla en 4. H2, A, H2, B, H3 y H4. Oye, Alex, ¿hay un H1? Claro que sí. Los H1 están fuera de este octámero y está, por así decirlo, como regulando, que sí esté pegado tanto el DNA como el octámero de histonas. Afuera está el H1, como los instructores de histología H1, H2, H3. Ya estoy a punto de pasar al H3. En fin, tenemos aquí la heterocromatina. ¿Por qué es heterocromatina? Igual, recordando histología. La heterocromatina es el DNA que está altamente compacto. Rapidísimamente dibujemos un núcleo, ¿vale? Y en el centro va a estar el nucleolo. Y estas partes que se ven muy, muy moradas, corresponde a la heterocromatina, ¿vale? Y las partes que se ven más blancas, a la eucromatina, que es más laxa. Hetero y eu. Y en el centro nucleolo, agregado. Pero ¿por qué la heterocromatina es muy compacta? Porque está fuertemente unido a lo que son las histonas, al nucleosoma, y lo representamos ahí, ¿ok? Entonces, al estar muy unido a los nucleosomas, pues no va a poder entrar la RNA polimerasa tan fácilmente a transcribir los genes. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Pues liberar el DNA, volverlo laxo, pasar de su estado de heterocromatina a eucromatina. ¿Para qué? Para que pueda expresar todos esos genes. Y no sé si sus doctores de histología se los mencionaron, yo siempre se los digo a mis alumnos, que las células a las cuales se les observa su nucleolo, o el núcleo que se les observa el nucleolo, son células con alta actividad metabólica. ¿Por qué? Porque si se les ve el nucleolo, tienen un núcleo de cara abierta, y eso quiere decir que hay mucha eucromatina. Entonces hay mucho DNA laxo, ¿ok? Y hay una alta transcripción de genes. ¿Queda claro este concepto, doctores? Sí, doctor. Perfecto. Y ya, como añadido extra, para que no se les olvide que también es importante, el DNA lo vimos en la primera clase. Pentosa, fosfato y base nitrogenada. Gracias al grupo fosfato, el DNA tiene una carga neta negativa. Eso ya se los había mencionado. Tiene una carga neta negativa. Y para que se pueda unir a las histonas, pues las histonas deben de tener pues una carga opuesta, porque opuestos se atraen. Las histonas tienen carga positiva, ¿ok? Tienen carga positiva. Por lo tanto, tal vez pueden llegar a poner una pregunta medio perra. ¿Qué tipo de aminoácidos predominan en las histonas? Ah, pues de carga positiva.
O pueden que les pongan los aminoácidos y tienen que buscar los aminoácidos que tengan carga positiva. ¿Ok? Como añadido extra. Y eso hace que pues se mantengan unidos. Pero ahora hay que estudiar rápidamente el proceso. ¿Para qué? Para que se separen. Y lo vamos a colocar de la siguiente forma. ¿Cómo va a darse el proceso de separación? Pues si vamos a acetilar, pues hay que meter grupos acetil, ¿estamos de acuerdo? Y es lo que va a suceder. Acetil, coenzima A, va a ser la molécula que va a donar los grupos acetil. Y la coenzima, pues no nos interesa. Por lo tanto, sale, ¿vale? Como coash. Y esto se va a ver de la siguiente forma. Vamos a copiar nuestra histona para ahorrarnos tiempo. Espérame tantito. Listo, copiar. Pegar. Déjeme borrar esta parte. ¡Ah! Los grupos positivos, total, ya se lo saben. Listo. Y mi histona va a estar acetilada. ¿Y qué va a implicar que esté acetilada? Que libere a lo que es el DNA. Volviéndose eucromatina. Eucromatina, ¿vale? Y bueno, específicamente se los digo porque me encanta el tema de núcleo en histo. Las células que presentan abundante eucromatina son neuronas, hepatocitos, cardiomiocitos, etcétera, ¿vale? Células que chambean mucho. Y como lo hemos visto con la doctora Vicky, en el hepatocito se dan, pues, gran parte de las rutas metabólicas. Si no saben dónde se lleva a cabo una ruta metabólica, digan hepatocito y le van a atinar, ¿ok? En fin, ya, muchísimo. ¿Esto se va a llevar a cabo de manera espontánea? No, doctores. Necesitamos una enzima que esté ahí en medio que ayude justamente a acetilar a mi histona, a mi grupo de histonas. Y esta enzima tiene el nombre de hat, como sombrero en inglés, ¿va? Y pueden imaginarse que es una cabeza, ahí la histona, y pues acá, por eso puse el acetil arriba, ¿no? Como un sombrerito. Pero ¿qué significa hat? Significa histona, acetil, transferasa. Histona acetiltransferasa y pues tiene todo el sentido del mundo. Transferasa de transferir a algún grupo. Dice acetil y se la pasa a las histonas. HAT, histona acetiltransferasa. ¿Va? Y ahí, ya que está liberado el DNA, va a poder llegar un viejo conocido. Papá, ¿qué es? Mi RNA polimerasa. Pudiendo ya transcribir RNA mensajero. Para después dar síntesis o dar paso a proteínas. ¿Quedó clara esta parte, doctores? Sí. Increíble. Ahora, esto es para cuando queremos, pues vaya, propiamente activar al DNA, ¿vale? Esto a nivel epigenético. Al meterle grupos acetil a una histona, favorecemos la expresión de genes. Eso también cásense. Acetil, histonas, expresión de genes. O también prendido o encendido de genes. Cuando queremos apagar los genes, llevamos el siguiente proceso que está ahí abajo, ¿va? Pero hay que remarcarlo. Ya vimos la acetilación de histonas. Ahora vamos a ver
la metilación. Metilación igual a apagado de genes, para que no se expresen. ¿Va que va? Y esto pues es sencillo, solo quédense con la parte conceptual. La metilación aquí se da a nivel de DNA. Y la metilación se da en las bases de citosina y guanina. Creo que a lo largo del bloque hemos visto que, bueno, están muy metidas estas dos bases. ¿Ok? Citosina y guanina. Y esto se da, importante, cerca de los promotores. Que recordemos, los promotores va a ser el inicio, o van a ser las regiones del DNA, donde se va a dar el pitazo para comenzar la transcripción del gen ARN. Y por lo tanto, al metilarse estas bases, citosina y guanina, el promotor quedará silenciado. Por lo tanto, no va a haber expresión del gen. Requiere de una enzima, que es 5-metiltransferasa. Y este proceso lo que es a lo que denominamos también impronta génica. Son estos 3 puntos los que tienen que tener ustedes para el viernes respecto a metilación del DNA. ¿Va que va? ¿Todo claro? ¿Todo correcto? Todo bien. Increíble. Ahora, splicing alternativo. ¿Qué diablos es el splicing alternativo? También ya se los había mencionado, pero bueno, este es también propiamente tema de regulación génica también. Aquí va a haber un sitio de corte y empalme diferente. ¿Qué es el corte y empalme, Alex? Lo vimos en el tema de maduración del RNA. Básicamente, corte y empalme o splicing es eliminar a los inútiles, a los intrones, no solo a los políticos, a los intrones. Ellos son los inútiles. Bueno, los dos son inútiles. En fin. Ese es el corte y el empalme, eliminar intrones para quedarme únicamente con los exones, los cuales me van a dar productos funcionales. ¿Ok? Y aquí va a haber sitios diferentes de poliadenilación. ¿Y esto qué me va a significar? Que hay sitios diferentes de poliadenilaciones, me va a dar diferentes RNA mensajeros. Por lo tanto, al tener diferentes RNA mensajeros, voy a tener diferentes proteínas. Empalme. Perdónenme, doctores. Empalme. Sitio de corte y empalme. Diferentes. Para que se entienda mejor esto, tenemos un esquema que, híjole, le explica estúpidamente bien. ¿Vale? Y tenemos todo esto a nivel DNA y abajo tenemos esto a nivel RNA. Hay que ver qué sucede. En el DNA, si se dan cuenta, tenemos 5 tipos de exones. El exón 1, exón 2, exón 3, 4 y 5. Por lo tanto, se sobreentiende que todo lo demás son los intrones. ¿Ok? Y como vimos en la clase de transcripción, la RNA polimerasa transcribe tanto exones como intrones. ¿Ok? Se da todo este proceso de transcripción y lo que me da es mi RNA, en donde reitero, hay tanto exones como intrones. ¿Vale? Necesitamos eliminar estas partes. Y estas partes son los intrones. ¿Ok? Y se lleva a cabo esa eliminación de intrones. Ahora viendo, pues, antes de continuar y seguir explicando, necesitamos tener conceptos claros. Todo esto que tenemos aquí, regresemos al nivel DNA, vamos a subrayarlo de color aqua. Todo esto que está subrayado de color aqua, ¿ok?
corresponde a un gen. Corresponde a un gen, que ya mencionamos hasta el cansancio, definición de gen. Es la secuencia de nucleótidos capaces de sintetizar un producto funcional, ya sea proteína o RNA. Ok, un gen. Ya se codificó, secuenció todo el genoma humano por el proyecto Genoma Humano, más o menos por 2003, es que se terminó. Ahorita hay como otra versión, ¿vale? Un poco más completa, pero ya está secuenciado. Y en este proceso de secuenciación, se descubrió que el ser humano tiene aproximadamente 20,000 genes. 20,000 genes que sintetizan proteínas, ¿ok? Por lo tanto, sería lógico esperar, entonces si 20,000 genes son para proteínas, por lo tanto, yo tengo entonces también 20,000 proteínas en todo mi cuerpo. Y no, doctores. Creo que por lo que hemos estado estudiando en todo este curso, y creo que mayoritariamente en segundo y tercer bloque con la doctora Vicky, hay un chingo de enzimas, hay un chingo, ¿vale? Y solamente hablando de enzimas, porque hay proteínas estructurales, hay proteínas que participan en diferentes procesos que no estudiamos, ¿ok? Esos 20,000 genes, en realidad, ya se los he mencionado, me codifican para esta cantidad de proteínas. Esos 20,000 genes son capaces de darme 1 por 10 a la 9 proteínas diferentes, que no es más que un 1 seguido de 9 ceros. Son muchísimas proteínas. ¿Y cómo es que 20,000 genes me dan toda esa cantidad de proteínas? Gracias a esto, el splicing alternativo, que es lo que estamos viendo, que es básicamente jugar con diferentes combinaciones de exones. Por ejemplo, y me gusta este esquema, me encanta, porque lo representa de una manera muy gráfica. Yo sé que se entienda muy bien. Vean. Y volvámonos a situar a nivel RN. Se da este splicing, cortamos los intrones, nos quedamos con los exones y vamos a tener en este ejemplo 3 diferentes tipos de RNA mensajero, ya madurado, o sea, ya sin los intrones. Y tenemos ese primer RNA mensajero. Espera, que está aquí. Que si se dan cuenta, tiene al exón 1. Ay, espérenme tantito. Al exón 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos esos 5 exones. Se da el proceso, se lleva la mitocondria al ribosoma y me da esta proteína que tenemos aquí. ¿Vale? Me da esta proteína. Y pues todo padre, ¿no? Con esos 5 exones, pues ya tenemos esa proteína. Pero ¿qué pasa? Pasa ese proceso de splicing alternativo y quitamos un exón. Quitamos el exón 3. Se quita el exón 3, quedándome únicamente con el exón 1, 2, 4 y 5. Y si se dan cuenta en el medio, tenemos un segundo RNA mensajero, que igualmente va a ir al ribosoma y me va a dar una proteína diferente, llamada proteína B, que aquí está justamente en el esquema. ¿Ok? Y si se dan cuenta en el esquema, pues justamente, pues vaya, sí, guardan cierta similitud, pero sí son diferentes. Se lleva a cabo otro proceso en el cual ahora quitamos el exón 4 y tengo un tercer RNA mensajero que me va a dar para otro tipo de proteína. ¿Sí? Que es esta. Quitando solamente el exón 4. Y así, doctores, es como a partir de un solo gen en ese esquema, obtuvimos 3 proteínas diferentes. Todo a partir
de un solo gen. ¿Cómo? Jugando únicamente con las combinaciones de los exones. Y justamente gracias a esto es que a partir de únicamente 20,000 genes es que podemos obtener esta cantidad de proteínas diferentes. ¿Vale? Ese es un aproximado, no creo que sean exactamente 1,000,000,000, pero es un número muy cercano a la cantidad de proteínas. ¿Queda clara esta parte? ¿Todo en orden? Sí. Perfecto. Ahora, ejemplos que pueden llegar a venir. Recombinación genética. ¿Ok? Recombinación genética. Esto solamente es para que lo tengan, porque todo este proceso lo van a ver específicamente en bloque 2, segundo año de inmunología. ¿Vale? Esta recombinación genética es la combinación de números. A ver, esperen, me llegó un mensaje. Dice, es como la combinación de números, ¿no? ¿Con qué solo cambiamos? Sí, así es, doctora. Recombinación genética. Esto es clásico de los anticuerpos, ¿vale? Ay, perdón. Este es un proceso clásico de anticuerpos, también llamadas IG, inmunoglobulinas, o en inglés, antibodies, AB. Pueden llegar en cualquiera de esas presentaciones. Y aquí se recombinan 3 cadenas. Recombinación de la cadena B, D y J. ¿Sí? Y aquí tenemos pues este DNA, este gen, con este tipo de cadenas. B, D y J. ¿Ok? Ahora, solamente quiero que se queden que en la recombinación genética, solamente de un solo gen, podemos obtener un montononal de, ¿cómo llamarlo? Subtipos diferentes de proteínas. Un ejemplo. Ahí espera. Vamos a hacer rápidamente un esquema de un anticuerpo. Tienen forma de Y esos anticuerpos. A partir de ese gen, podemos sintetizar también esta cantidad de diferentes combinaciones de anticuerpos o inmunoglobulinas. A partir de este cambio, de este juego, entre todos los exones de un solo gen, hablando solamente de las inmunoglobulinas. ¿Qué célula sintetiza las inmunoglobulinas? La célula plasmática. ¿Vale? La célula plasmática. Esa es recombinación genética. Tal vez a lo mucho que les pueden llegar a preguntar es ¿qué proteína realiza recombinación genética? Ah, anticuerpos. ¿Vale? Porque les digo, todo esto, híjole, lo van a ver en inmunología segundo bloque. Hasta van a soñar con esto. Pero es muy bonito, la verdad. Inmunología es una materia muy bonita que me atrevería a decir es el futuro de la medicina. Por lo tanto, es muy importante saber inmunología. ¿Va que va? Y siempre lo han dicho, es como el hijo de bioquímica con histología. Así que mucho ojo a sus clases de bioca y a las de histo. ¿Todo bien? Sí. Ok. Ahora, proteínas que también tienen que aprenderse. Tan sencillas. Proteínas que clásicamente hacen splicing alternativo. Son estas. Clásicamente es la miosina, la tropomiosina, ApoB48 y ApoB100. ¿En dónde encontramos ApoB48 y ApoB100, doctores? Que lo vieron creo que hoy en la mañana con la doctora Vicky.
en kilomicrones y en lipoproteínas, ¿vale? No se les olvide. Y por último, ya estamos terminando esta parte de regulación. Regulación por microRNA, MIRNAs, ¿ok? Los microRNA, ¿a quién mencionamos que iban a regular? Yo les dije, les dije en la mnemotecnia, M de mensajero y de intervención. Por lo tanto, los microRNA regulan a los RNA mensajeros, ¿vale? Los microRNA tienen inferencia en los RNA mensajeros. ¿Cómo se lleva a cabo esto? Bueno, tenemos nuestro núcleo, color morado. En el centro tenemos nuestro DNA y este DNA, pues bueno, va a transcribirse gracias a la RNA polimerasa 2. Deben de recordar qué productos dan las diferentes RNA polimerasas, que dijimos que son 3. Específicamente, el tipo 2, uno de sus chambas es dar los MIRNA, ¿vale? Este MIRNA que primeramente es inmaduro, sale del núcleo, ahí está muy bien representado esquemáticamente, sale del núcleo y ya se vuelve un MIRNA maduro. Y al volverse un MIRNA maduro, va a poder unirse a diferentes secuencias de RNA mensajeros. Hasta ahorita este paso. ¿Vamos bien? Sí, Doc. Perfecto. Ahora, aquí está esquematizado. Este MIRNA se une a un RNA mensajero, que está de color azul fuerte, y que representamos aquí. Va, mi MIRNA es de color verde, mi RNA mensajero de color azul. Y vemos cómo, pues vaya, se une. Y esto, híjoles, la condena del RNA mensajero. Porque cuando el MIRNA y el RNA mensajero se unen, este lo lleva tramposamente a una proteína llamada RISC, o también por su otro nombre, que reescribirlo, argonauta. ¿Ok? Y básicamente va a degradar ese material genético, ese conjunto de RNA. Y entonces degrada al MIRNA, degrada al RNA mensajero. Y les pregunto, ¿va a haber expresión de proteínas? No. ¿Ok? Y así es como regula la expresión genética los MIRNA. ¿Sí, doctores? Bueno, un silencio dice más que mil palabras. Perfecto. Ya estamos a punto de acabar esta parte. Regulación por hormonas esteroideas o esteroides. Es un tema que me gusta bastante, la verdad. Y se los representé muy esquemático para que integremos varias partes de lo que es justamente bioquímica. Las hormonas esteroides. Recordemos, las hormonas esteroides son hormonas lipídicas, ¿ok? Derivadas de, pues, justamente del grupo esteroide, ¿no? Y aquí está. Vamos a hacerlo un poquito grande. Aquí tenemos, ¿no? Que es derivado del colesterol. Ok. Al ser un lípido, va a poder pasar libremente a través de la membrana plasmática, porque la membrana plasmática, pues vaya, también es un lípido. Por lo tanto, pasa libremente. Específicamente, esto es cortisol. ¿Ok? Cortisol que se sintetiza en la médula de la médula de la glándula, en la corteza de la glándula suprarrenal, ¿ok? Se sintetiza y se libera en el ayuno prolongado, ¿ok? O en situaciones pues propiamente de estrés. Se libera cortisol, viaja por el torrente sanguíneo, llega al hepatocito y como es una hormona lipídica, puede atravesar la membrana. Y va a llegar un receptor para que pues tenga su función de hormona, llamado receptor de cortisol. ¿Ok? Receptor de cortisol que está en el citoplasma y vemos aquí cómo es
que se une. ¿Quiero dibujarlo? Ah, que la canción, espérenme. Ok. Vale, aquí mi receptor, ya con la hormona esteroidea unida, ¿vale? Entonces, esto hablando específicamente del cortisol. Ya que tenemos esto, ya que está unido, este complejo de receptor más cortisol va a entrar al núcleo, que aquí se lo representé pues muy bonito, lo más cercano, ¿no? Va a entrar al núcleo. Y una vez que entre al núcleo, va a actuar como un factor de transcripción, ¿ok? Actúa como factor de transcripción, ¿para qué? Para que se comiencen a transcribir genes que me van a ayudar en procesos que justamente regula el cortisol. Ahorita lo vamos a ver. Pero lo que sí es muy importante. La secuencia SRE es el regulador de hormonas esteroides que se encuentra dentro del DNA y ahí está representado esquemáticamente bastante bien. Regulador de hormonas esteroideas, SRE, ¿vale? Entonces este complejo se va a unir a SRE y va a activar pues, la síntesis de genes. Por lo tanto, va a llegar un viejo conocido, que es la RNA polimerasa. ¿Ok? Y va a comenzar el proceso de síntesis, va a llevar y va a generar RNA mensajero, ¿no? ¿Sí? Y este RNA, pues justamente al final va a salir, que aquí queda representado. Sale del núcleo. ¿Por qué? Porque fuera del núcleo están los ribosomas. ¿Ok? Y aquí vemos este proceso. El cómo se dirige a un ribosoma que está ahí. Se dirige al ribosoma, este ribosoma sintetiza una proteína, que aquí está de color rosita, ¿ok? Que está aquí. ¿Y qué tipo de proteínas va a pues, sintetizar? Recordemos, estamos hablando de cortisol y uno de los o de las rutas metabólicas que echa a andar el cortisol es la gluconeogénesis, síntesis de glucosa a partir de productos no carbohidratos, que no son carbohidratos. Gluconeogénesis, ¿vale? Entonces, va a sintetizar proteínas de la vía, enzimas de la vía de la gluconeogénesis, se sintetiza glucosa y después sale pues al torrente sanguíneo, ¿vale? Y así son los principios de cómo es que actúan las hormonas esteroides, específicamente del cortisol. Otra hormona esteroidea, Alex, por ejemplo, la testosterona, ¿no? Principal hormona sexual de los varones, de los hombres, ¿ok? Y su funcionamiento va a ser lo mismo. Entra a la célula diana, por ejemplo, ¿dónde estará? Bueno, llega a la célula diana, ¿no? Por ejemplo, en el músculo. Uno de los efectos de la testosterona es la síntesis de filamentos del sarcómero, ¿vale? Llega la testosterona, ingresa al núcleo, se identifica la secuencia RE, secuencia de reconocimiento de hormonas esteroideas, y comienza y se lleva a cabo todo este proceso. ¿Sí quedó claro esta parte? Sí. Sí, perfecto. Y ya, por último, ¿cómo es que se lleva a cabo pues, la regulación de hormonas proteicas? ¿Vale? Que la que nos pide pues es revisar el glucagón, qué onda con este. Ahora, las hormonas proteicas, ¿ok? Son proteínas básicamente. El glucagón es una hormona proteica, ¿no? Y
¿Podrá pasar la membrana plasmática? No, ¿vale? No puede pasar porque, número uno, las proteínas son muy grandes y no atraviesan la membrana plasmática de las células, así como las esteroideas. Por lo tanto, tienen receptores, ¿va? Imaginemos, tenemos mi célula. Ah, ok. Tengo mi célula. Boom. Tengo mi receptor. Y imaginemos que llega el glucagón, ¿vale? De color verde. Se une al receptor y al unirse al receptor genera una cascada de señalización que va a causar cambios a nivel celular. En este cambio, expresión de proteínas. El glucagón, ¿en qué situación metabólica? Pues se libera, pues número uno, cuando hay niveles bajos de glucosa. ¿En qué condición? En el ayuno, ¿vale? Entonces, el glucagón va a echar a andar maquinaria molecular para que se sinteticen enzimas o también proteínas, ¿vale? Que echan a andar rutas catabólicas, ¿vale? De destrucción. Por ejemplo, las enzimas que participan en los procesos de, por ejemplo, glucogenólisis, por mencionar algo, en procesos de lipólisis, ¿vale? De beta oxidación. ¿Para qué? Para pues tener energía, tener glucosa y pues vaya, mantener este nivel de energía. Entonces, llega y se une el glucagón a su receptor membranal de la membrana plasmática. ¿Qué cambios va a ocasionar inicialmente? Un aumento en el AMP cíclico. Este AMP cíclico va a activar a la proteína CREP. ¿Sí? Y la proteína CREP va a echar a andar, pues como lo vimos en el tema de esteroides, un, como un factor de transcripción que está dentro del gen llamado SRE. Que lo mismo, se va a activar, va a llegar RNA polimerasa y va a comenzar la síntesis de mi RNA mensajero, que al final pues va a dar enzimas que llevan procesos que están regulados por el glucagón, por ejemplo, gluconeogénesis también. ¿Y qué hormona inhibe CREC, que es específica del glucagón? Pues la insulina, que es su hormona, pues antagonista, su contrario. ¿Quedó claro? O sea, el glucagón es el que activa CREP. Sí, Ok, gracias. vale. Y ya, estamos a un tema de terminar. Está muy sencillo, son técnicas de biología molecular, creo que es la parte más divertida, ya son como cosas funcionales, ¿vale? Entonces creo que en 40 minutos no lo echamos, pero me interesa que también estén aquí, o sea, que no estén disociados, porque pues al final también sigo siendo estudiante, también llevé clases en línea y sé lo que es estar una hora frente a una computadora, por más buena que sea la clase, pues nos disipamos bastante. Por lo tanto, nos vamos a tomar 10 minutos de descanso. Vayan a acostarse, vayan a caminar, vayan por un café, despéjense, ¿vale? Para ya dar finalizada la clase. Regresamos en 10 minutos. Doc, una pregunta. Dígame. Entonces, ¿CREP es una proteína? No, es una secuencia. Es una secuencia de DNA, ¿vale? ¿Cree? Con B. Pero la de arriba sí es una proteína o Sí, tampoco. proteína. Proteína Ok, y aquí secuencia. ok, gracias. Y mejor dicho, CREP se une a CRE, ¿vale? Listo. Sí, Vayan a gracias. descansar. De nada. Ahorita nos vemos. Ok, ya estamos en la parte final de este gran curso de esta clase. Y pues nada, ¿vale? Vamos a darle prisa, que ya vamos a terminar. Esto es creo que lo más divertido de todo el bloque, personalmente.
Y vamos a hablar, ¿no?, de todas estas técnicas desarrolladas a partir de la biología molecular. Primeramente, DNA recombinante, que es, básicamente es unir una secuencia de DNA de forma artificial. ¿Esto qué nos va a permitir, doctores? Número uno, tener bacterias. Ay, es el más chiquito esto. Tener bacterias. Ok, tener bacterias productoras de proteínas humanas. Y el ejemplo más claro que tenemos es el de la insulina, ¿vale? Antes utilizaba la insulina de cerdos, ¿vale? Para todos estos pacientes que tenían diabetes. Pero el sistema inmune reconocía que esta proteína, esta insulina, no era propia del cuerpo humano y la atacaba. Entonces, ¿qué solución se hizo? Sintetizar la proteína propia del ser humano. ¿Y cómo hicimos eso? Mediante bacterias. Le introducimos el gen que sintetiza para insulina y estas bacterias comenzaron a generar insulina humana. Por lo tanto, ya no generaba reacciones inmunes y los pacientes sobrevivían. ¿Vale? ¿Qué más? Manipulación genética de un organismo. Los famosos organismos genéticamente modificados, que los más famosos son pues los que están en los alimentos, ¿vale? Maíz transgénico, capaces de soportar plagas, poca agua, manipulación genética de organismos. ¿Qué más? Desarrollo de herramientas knockout. Knockout. ¿Cómo? Literalmente se pueden apagar genes. Se apagan genes de un organismo. Por eso, knockout. Y por último, terapia génica. Esta aún está en pañales, pero poder aliviar enfermedades a partir de la manipulación de genes. Por ejemplo, en las enfermedades pues, propiamente genéticas. Si un gen es el que está afectado, pues lo podemos manipular y se da toda esta parte de terapia génica y esto todavía está en desarrollo, es relativamente nuevo, pero el futuro nos augura cosas pues bastante buenas. ¿Ok? Teniendo ya este contexto, vamos a ver qué onda con la clonación de genes, ¿va? Imaginando que esto es el gen de la insulina, ¿no? El ejemplo que les había puesto. Primero lo que tenemos que hacer, y aquí está marcado, es la obtención del segmento de DNA que nos interesa. Y para ello vamos a utilizar una endonucleasa de restricción para única y específicamente cortar esta zona, que es la zona donde tenemos nuestro gen, ¿vale? Y vamos a tener esto. Ay, espera, se salió muy feo. Ok. Pudiendo tener esto. Y el resto, pues vaya, va a estar acá. No nos interesa. Es lo que vamos a lograr con las endonucleasas de restricción. Ahora, este es el gen que me interesa, el gen de la insulina, ¿vale? Y yo al final lo que voy a querer es meterlo a una bacteria para que me sintetice insulina humana. Aquí la pregunta es, ¿cómo lo vamos a hacer? Y para ello nos vamos a valer de un amigo, que son los bacteriófagos. Alex, ¿qué son los bacteriófagos? Básicamente son virus que infectan bacterias con el mismo principio. Inyectan su material genético, la bacteria comienza a sintetizar copias del virus, en este caso bacteriófago, y se repite un ciclo, ¿vale? Esto es el vector del virus, del vector perdón, genético, ¿vale? Para clonar justamente ese gen.
Y recordemos que el DNA de las bacterias es circular. Por lo tanto, vamos a añadirle ese fragmento de DNA que nos interesa al genoma de la bacteria. ¿Ok? Y esto también nos va a ayudar en el bacteriófago. Vamos a ocupar también parte de su DNA. Pero ¿qué más? Y es muy importante. También a esta secuencia de DNA le vamos a añadir un plásmido, lo vamos a representar aquí de color azul, perdón, verde, un plásmido de resistencia a antibióticos. ¿Pero por qué, Alex? Ahorita va a cobrar sentido. Lo que está de color verde es justamente un plásmido de resistencia a antibióticos. ¿Vale? Ahora, algo que también tenemos que tener en mente es esto que está aquí, nuestros vectores. Cuando utilizamos bacteriófagos, solamente vamos a poder introducir secuencias de DNA de este tamaño, de 20 kilobases. Y recordemos el prefijo de kilo. Kilo es igual a 1000. Por ejemplo, kilogramo, 1000 gramos, pues 1 kilogramo. ¿Vale? Decir 20,000 kilobases es lo mismo a decir, perdón, 20 kilobases es lo mismo a decir a 20,000 pares de bases. Sí, que diría mejor, pares de bases, pares de bases. Un cósmido. Un cósmido es la fusión de un fago, ¿vale? De un bacteriófago de un fago, más un plásmido. Con esto yo voy a poder introducir genes de un tamaño de 45 de kilobases o pares de bases, ¿vale? Que es lo mismo, 45,000 pares de bases. Y por último, un cromosoma artificial de levadura. Las levaduras, pues ya son propiamente células eucariotas. Por lo tanto, su material genético es más complejo. Pero se pueden diseñar cromosomas pequeños, vaya, de forma artificial, pudiendo introducir material genético de 3,000 kilobases. O sea, de hasta 3 millones de pares de bases. Y esto va a ir incrementando. ¿Sí? Lo más común son estas tres. Y se va a usar dependiendo pues de la proteína que queramos, pues vaya a sintetizar. Mientras más grande es la proteína, pues más va a ser la información de bases que va a requerir. ¿Ok? Pero hay que quedarnos con esto, con nuestro ejemplo del bacteriófago para la insulina. ¿Cómo se va a dar este proceso? Nos quedamos en que ya tenemos esta parte de aquí, ¿vale? Que es pues mi plásmido, ya con mi gen de interés que está de color rojo. ¿Cómo lo vamos a meter a mi célula huésped, que va a ser la bacteria? Pues, proceso de traslado a la célula huésped, ¿vale? Aquí tenemos del lado izquierdo, perdón, mi material genético de interés. Para introducirlos a nuestras bacterias, vamos a llevar a cabo un proceso llamado transformación. Transformación, ¿ok? Lo cual es básicamente introducir por diferentes métodos mi material genético a las bacterias. Y esto se puede llevar a cabo mediante pues, diferentes técnicas. Número 1, electropuración. Al volver a reescribir, la verdad sí lo escribí un poquito feo. Electroporación. O sea, hace darle descargas eléctricas a las bacterias para que abran tantito sus membranas plasmáticas y podamos introducir lo que es el material genético o propiamente el proceso aquí de transformación, que es elevar tantito la temperatura, ¿ok? Y mediante el cloruro de calcio va a abrir pequeños agujeros que van a absorber ese material genético, ¿va? Y ya sea por uno u otro mecanismo, lo introducimos, ¿vale? Aquí. Imaginemos que aquí, ahí está.
que de este grupo de bacterias, solamente esta fue la que recibió el material genético, ¿va? Entonces las demás no la recibieron. Por lo tanto, no me interesa tenerlas, las tenemos que eliminar. ¿Para qué? Para que prolifere mi bacteria, que sí tiene mi material genético de interés, que es esta de aquí, ¿vale? Esta que está aquí. ¿Cómo voy a eliminar a las otras? Pues sencillo, y aquí lo dice, van a existir bacterias que no tienen el plásmido y necesitamos eliminarlas. ¿Cómo? Dándoles antibióticos. Y yo les dije, aquí a mi plásmido le voy a meter una secuencia de resistencia a antibióticos. ¿Para qué? Para que cuando lleve yo de antibióticos, ¿va? Aquí metemos mi antibiótico, este antibiótico no mate a mi bacteria que sí pudo recibir mi plásmido. En cambio, sí pueda destruir a las que no la hicieron. Por lo tanto, ¡fum!, las eliminamos, quedándonos únicamente con las que sí tienen mi plásmido y puedan sintetizar mi proteína de interés, que es mi insulina. Ah, ¿quedó claro, doctores? Ay, no, yo no entendí cómo es lo del medicamento. Ah, lo del medicamento. Muy bien. Ah, hay que regresarnos. Vale. Ya introducimos mi plásmido a las bacterias. ¿Sí, doctora? ¿Qué va a pasar? No todas las bacterias que yo tengo van a poder recibir mi plásmido. Y de estas tres que tenemos, si se da cuenta, por ejemplo, 1, 2 y 3, solamente la bacteria 1 tuvo el plásmido. Por lo tanto, la que me interesa que sobreviva y la que voy a cultivar va a ser mi bacteria 1. La bacteria 2 y 3, pues no nos interesan. ¿Por qué? Porque no tienen mi plásmido. Por lo tanto, hay que eliminarlas. ¿Y cómo la vamos a eliminar? Pues cómo se eliminan a las bacterias, con antibióticos. Pero yo posteriormente introduje a ese plásmido una secuencia, lo voy a poner aquí de nuevo, ¿vale? Aquí no lo puse de color verde, aquí lo vuelvo a poner. Una secuencia de resistencia a los antibióticos. ¿Para qué? Para que las bacterias que tengan mi plásmido puedan sobrevivir al antibiótico que voy a dar. Por lo tanto, automáticamente vamos a eliminar a las bacterias que no tengan mi plásmido. Por lo tanto, no tendrán esa resistencia y se van a morir. Y es lo que se hace en laboratorio. Se da el antibiótico, eliminamos a las bacterias que no tienen mi plásmido, o sea, que no tienen esa resistencia, pero sobreviven las que sí lo tienen, que es mi bacteria 1. Por lo tanto, eliminamos a la bacteria 2, a la bacteria 3 y nos quedamos con mi bacteria 1 y comienza a proliferar. Y al proliferar, pues vaya, va a poder sintetizar la proteína de interés, que en el ejemplo que les di es la insulina. ¿Sí, doctora? Sí, ya, gracias. Va, perfectísimo. Muy bien. Y listo. Ya terminamos esta parte. Ahora, lo que es más interesante, y puede que sí sea lo más preguntable de esta parte, que son las técnicas de PCR, Western Blot, Southern Blot y Northern Blot. Primeramente veamos qué onda con la PCR, que se puso muy de moda ahorita con el COVID. Básicamente es reacción de cadena de la polimerasa. Y lo que se va a buscar con el PCR es la amplificación de una secuencia de DNA, o sea, una secuencia específica. Igual está aquí marcado de color rojo. Es esta la secuencia que queremos amplificar. ¿Ok? ¿Cómo vamos a llevar a cabo esta amplificación? Mediante esta técnica. Primero, vamos a aumentar la temperatura. Y cuando aumentamos la temperatura, ¿qué sucede con el DNA? Exacto, se desnaturaliza.
Es el primer paso que queremos llevar a cabo. Y para ello, incrementamos mi temperatura llegando hasta 95 grados centígrados. Temperatura suficiente para que mis dos cadenas de DNA se abran. Aquí lo vemos. Se abren mis dos cadenas y aquí lo tenemos. Ya se desnaturalizó. Ahora, vamos a bajar mi temperatura. Bajamos la temperatura. ¿Pero para qué queremos bajar la temperatura? Para introducir un marcador o una sonda, ¿sí? Esta sonda va a pegarse en las secuencias que están cercanas a mi región de interés. Para eso, pues los científicos ya deben de saber cuál es la secuencia de bases de mi región de interés, ¿ok? Y que está aquí representado de color verde, ¿vale? Esto cuando baja la temperatura. Ahora, la temperatura no baja lo suficiente para que se vuelva a formar la doble hélice, pero sí para mantener abierta, pues, las dos cadenas. ¿Qué es lo que va a pasar? Después, una DNA polimerasa, de ahí el nombre de reacción de cadena de polimerasa, que es termosensible, o se hace que puede resistir temperaturas elevadas, comienza a transcribir solamente estas regiones, las regiones que están marcadas. Pueden ver a la parte de verde como un primer, ¿sí? Que va a comenzar la síntesis, que está aquí. ¡Pum! ¿Vale? Quedándonos solamente con mi región de interés. O sea, solamente con esto. ¿Vale? Y de nuevo, se vuelve a repetir el ciclo. Volvemos a elevar la temperatura, las dos cadenas vuelven a separarse, llega el primer, vuelve a actuar la DNA polimerasa y vuelve a transcribir. A mí no me quedó tan claro, Alex. Pues tenemos este esquema, ¿vale? Diría el doctor San Pedro Mickey Mouse, pero veamos un esquema un poco más bonito, que es este. Ay, creo que aquí queda muchísimo más claro. Tenemos del lado izquierdo, ¿vale? De este lado, mi secuencia original, ¿vale? Después, ¿qué es lo que sucede? Se lleva este proceso de desnaturalización. Y si se dan cuenta, de este lado está mi cadena original y la otra cadena original. Y en la parte de abajo, observen, está el añadido extra. Hay que eliminar esto porque aquí, de color naranja, está lo que les estaba mencionando, que sería como el primer, ¿vale? Y todo el resto de mi cadena, que es esta parte, lo añadió mi DNA polimerasa termosensible, ¿vale? Y ya, tenemos dos cadenas en un primer ciclo. Volvamos a repetir ese ciclo y pasa exactamente lo mismo. Ahora tenemos cuatro cadenas, 1, 2, 3 y 4. Y se repite el ciclo. Elevamos la temperatura, las cadenas se desnaturalizan, se agrega el primer, ¿vale? La señal, la secuencia señal, que es de color naranja, la DNA polimerasa termosensible duplica el material genético y terminamos. Otro ciclo más, ¿ven? Lo mismo. Y si se dan cuenta, aquí están mis cadenas originales que tenemos aquí, que están como de color aqua. Y todo lo demás fue producto de justamente esto, mi reacción de cadena de polimerasa. ¿Se entendió más o menos cómo se lleva a cabo este proceso? Sí. Ok. Y en 20 ciclos podemos llegar a tener hasta 1 por 10 a las 6 copias
de mi cadena original. Porque este proceso es exponencial, que básicamente es 1 seguido de 6 ceros, hasta 6 millones de copias. Y Alex, ¿esto para qué me puede servir? Ah, qué bueno que lo preguntan, doctores. Porque esto nos puede servir y nos puede ayudar en bastantes ámbitos, ¿vale? Tanto forenses, de arqueología y hasta de pruebas de paternidad. ¿Ok? Ahora, esta secuencia de polimerasa se lleva a cabo, ¿vale? En una pipeta. Imaginemos que esto de aquí es un tubo de ensayo y toda esta secuencia se llevó a cabo aquí, en esta pipeta, ¿vale? Agregamos las enzimas, el material genético y todo sucede aquí. Siempre que se hace una PCR, se hace después una electroforesis. Vamos a ver qué es una electroforesis. Pero para que esto sea más divertido, imaginemos, ustedes son detectives y llegan a una escena del crimen. Llegan a una escena del crimen, ven el cadáver, ¿no?, de la víctima, pero al lado de él ven un cabello. Ven un cabello y ven que es un cabello rubio y la víctima tenía el cabello castaño. Por lo tanto, puede llegar a ser el cabello del criminal. ¿Ok? Bueno, se hace un retén, 12 cuadras a la redonda, y ven a 3 tipos sospechosos, que son rubios, ¿vale? Los detienen, los llevan a prisión preventiva, cualquier cosa, digamos, están pues muy nerviosos porque están en la cárcel, ¿no? Entonces van a ver quién puede ser el sospechoso. Entonces, del cabello, imaginemos aquí, tenemos el folículo piloso, ¿no? Y el cabello, dijimos que es rubio, ¿no? ¡Fum! Se extrae el material genético. Y como solo tenemos una pequeña parte de DNA, se hace una PCR para amplificarlo, ¿vale? Y lo colocamos en una electroforesis. Y se hace lo mismo, se hace una PCR con 3 cabellos, puede ser del cabello, como ya tenemos a las personas enteras, con otra parte, ¿no? De su cuerpo, con saliva, con células de descamación de la mucosa, con saliva, o pues con el cabello, ¿vale? Pero que tenga material genético de los individuos. Se hace la PCR y se coloca en una placa de electroforesis. Y nos da esto. Hay que interpretarlo. Pero antes, tenemos que saber cómo es una electroforesis. Y para eso, hay que recordar que el DNA tiene carga. ¿Cuál es la carga del DNA, doctores? ¿Qué carga tiene? Negativa. Negativa, muy bien. Ok. Entonces, se va a colocar con micropipetas aquí. Esta es una tabla de electroforesis, ¿vale? Se coloca aquí el material de el pelo que se encontró en la escena del crimen y aquí el material de la PCR de los 3 sospechosos. ¿Cómo funciona la electroforesis? Hay un ánodo, recordemos carga negativa, en donde está el material genético. Y del otro lado está el cátodo, que tiene carga positiva. Por lo tanto, al ser el material genético, al tener carga negativa, va a caminar, va a dirigirse al cátodo, que tiene carga positiva. Literalmente se le inyecta carga a ese gen de la electroforesis. Entonces, como opuestos se atraen, el DNA comienza a caminar, comienza a caminar, comienza a caminar, creando ese patrón de bandas que vemos ahí, ¿vale? Para que lo sepan. Las bandas que están al inicio son bandas con DNA pesado. Por eso es que no avanzan tantos, porque es pesado.
Y las que llegan más lejos tienen DNA más ligero. ¿Ok? Dicho lo anterior, estas son las bases de la electroforesis. Entonces, ya se hace la electroforesis, están los tres sospechosos, y literalmente lo que se tiene que ver es observar y ver cuáles son los patrones que coinciden. Y díganme, ustedes respóndanme, ya sea en el chat o abriendo su micrófono. Entre la prueba y los sospechosos, ¿cuáles son las bandas que más coinciden? Las del 2. Las del 2, muy bien. Son los que coinciden, vean. Solo observen el cómo coincide aquí esta banda, estas dos, estas tres, aquí coinciden. Por ejemplo, aquí estas. Entonces, podemos llegar al veredicto que el cabello que encontramos en la escena del crimen es la del sospechoso número 2. Por lo tanto, nuestro culpable del asesinato es el sospechoso número 2. Y justamente, perfiles coincidentes es el culpable. Y así damos una imagen, me imagino que sería algo similar. Este caso es con sospechosos de escenas del crimen. Por ejemplo, en pruebas de paternidad es lo mismo. Ve en qué patrones son los que coinciden más. Y esos serían como la respuesta. Por ejemplo, si en lugar de ser sospechosos y de ser criminales sean pruebas de paternidad, hay que ver cuáles son los que coinciden más. Y hacer pruebas de paternidad, pues no todas las bandas van a coincidir. ¿Por qué? Porque nuestro material genético es diferente, varía. Y ustedes tienen la mitad del material genético de sus papás. Por lo tanto, no, las bandas no van a coincidir, pero sí se van a aproximar. Si les pone un ejemplo de paternidad, por ejemplo, son las que más se aproximen y coincidan, ¿vale? Por lo mismo que les mencioné, tenemos la mitad del DNA de nuestros padres. Pero si es un caso de, no sé, una escena del crimen, ahí sí es forzosamente que tiene que coincidir. ¿Por qué? Porque usamos material genético de el sospechoso, como lo fue en este ejemplo. ¿Sí quedó claro, doctores? Sí, Perfecto. Muy bien. Ahora, Western Blot. Aquí es como los puntos cardinales, ¿vale? De norte, sur, este, oeste. Entonces hay no, perdón, norte, ah, Northern Blot, Southern Blot y Western. Western Blot. Hay que ver qué sucede con el Western. Aquí es detección de antígenos virales, ¿ok? También se va a usar una electroforesis. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Primeramente vamos a determinar la existencia de antígenos virales, o sea, de proteínas que tenga algún virus. Para fácil. En el Western Blot vamos a identificar proteínas o antígenos, que son prácticamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, desde ahorita, relacionen que para el Western vamos a evidenciar proteínas. ¿Vale? Ahora, ¿cómo se va a hacer? Vamos primeramente a aislar las proteínas que queremos. ¿Vale? Aislamos las proteínas y las colocamos en una placa de electroforesis. Y lo mismo, le metemos carga y las proteínas al tener carga, ¿por qué? Porque los aminoácidos le otorgan esa carga, van a ir avanzando. Y ahí es lo que sucede y lo estamos observando. ¿Ok? Hay un ánodo, hay un cátodo, se dirigen al cátodo. Ok. ¿Qué va a pasar? El siguiente paso es agregarles anticuerpos contra el antígeno de interés, por ejemplo, en el virus del VIH. Tenemos una proteína, ¿no? Viral, de membrana. Esa es nuestra proteína, que fue la que secuencia, bueno, la que
Aislamos la que metimos en la caja de electroforesis. Una vez que ya hicimos esta electroforesis, vamos a añadirle un anticuerpo que es específico y se va a unir a esta proteína del VIH. Bueno, ahí está de color negro, aquí puedo tener de color. ¿Vale? Se une. Y eso es importante. Hasta ahorita vamos bien. Sí, todo bien. Perfecto. Aquí, VIH. Ah, y arriba, antígeno. No, perdón, inmunoglobulina. ¿Vale? IgE. ¿Qué más va a pasar? Después vamos a colocar un antígeno que sea específico de mi antígeno. O sea, un antígeno de antígenos. Y se va a ver de esta forma. ¿Vale? Tenemos aquí mi proteína del VIH. Tenemos a mi antígeno. Ah, aquí la caja. Ok. Tenemos a mi antígeno 1 y tenemos aquí a mi antígeno, a mi inmunoglobulina 1 y a mi inmunoglobulina 2. Esa inmunoglobulina 2 se le pega a mi inmunoglobulina 1 y casi siempre están marcadas o tienen un elemento que da color muy importante, ¿sí? Y si se dan cuenta, si no tenemos proteínas de virales, no vamos a tener inmunoglobulina, no vamos a tener la inmunoglobulina 1 que se va a pegar a la proteína. Y si no tenemos esa proteína, esta inmunoglobulina 1, tampoco vamos a tener la inmunoglobulina 2 que se pega a la inmunoglobulina 1. Y si se dan cuenta es como una cadenita. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Ahora, ya que tenemos esto, se le va a agregar un sustrato. Qué horrible quedó esto. Se agrega un sustrato y va a una película fotográfica. Para revelarse. Y va a dar una imagen parecida a esta, ¿vale? Que va a dar como luz. Si da luz es porque ahí está la proteína. Y es básicamente para evidenciar que estamos en presencia de proteínas. Y así son las generalidades de esta técnica, Western blot. ¿Queda claro? Sí, doc. Perfecto. Ahora, Southern blot va a ser muy similar al PCR, ¿vale? Es casi exactamente idéntico. Tenemos mi cadena inicial, vamos a elevar la temperatura, se desnaturaliza, pero ahora colocamos una sonda para lo mismo, específicamente sea para una secuencia de interés. Y lo vemos aquí. Según esta sonda, ¿vale? Llega a la región de interés que queremos demostrar y comienza a sintetizar. Y lo mismo, después se evidencia en una PCR. Ahorita lo que quiero que se queden es con el Southern blot, va para DNA. Y el Northern blot es para identificar secuencias de RNA. Todo este proceso realmente no se los van a preguntar. Lo que sí es para qué técnica es lo que va a evidenciar. Por ejemplo, el Northern blot va a identificar secuencias de RNA. Por lo tanto, para el viernes, con que se aprendan esa tabla, está perfecto. Northern blot, RNA, Southern blot, DNA y Western, proteínas. Y ahí están en los usos que podemos llevar a cabo. Por ejemplo, en el Western, confirmación de VIH,
o enfermedad de Huntington. En Southern, síndrome de Angelman, Prader-Willi, ¿no? Identificación también de virus y bacterias. O en el Northern, con RNA, identificaron cogenes y acrodermatitis. Con que se aprendan esa tabla, ya lo hicieron, doctores. ¿Queda claro? Sí, doc. Perfecto. Ay, 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 doctores. Pues, espérenme tantito. No sé, vayan. Permítanme tantito. Ya, listo. Ya se ve, ¿verdad? Sí. Bueno, ya creo que con esto damos por concluido este mega repaso de todo bioquímica, ¿vale? De todo bioquímica. Y creo que siempre que se acaba algo, yo soy de esta filosofía, hay que darlo por concluido bien y hay que despedirse, ¿va? Ahorita la doctora Vicky nos tuvo que dejar, pero igual siento que estoy hablando por ella, al decirles que son unos campeones, ya son unos ganadores y lo han hecho bastante bien, ¿ok? A lo largo de esta semana y media lo han hecho bastante bien. Y les pongo esta imagen de la facultad porque se los he reiterado muchísimas veces. Los más grandes médicos que ha arrojado, pues vaya, que ha visto el país, la mayoría egresó de esa facultad, ¿ok? Egresó de esa facultad en la que ustedes ya han caminado, ya han tomado clases en sus salones, y todos esos grandes médicos y médicas no fueron más de lo que tanto ustedes como un servidor somos, simples estudiantes de medicina. Estudiantes de medicina que no fueron más de lo que son, de lo que fueron ellos, ¿ok? Sí, algunos sí también presentaron finales, hubo que también hicieron extraordinarios, ¿vale? Aquí personalmente, ya hablando un poco de mí, yo recursé y yo recursé todas las materias. Y véanme aquí, ¿vale? Así que sí se puede. Y ustedes van a triunfar el viernes, ¿vale? Y algo que siempre me ha gustado decir, y creo que es una filosofía que me inculcaron, es cuál es el objetivo de la facultad. El objetivo de la facultad es formar médicos generales de excelencia. Y yo siempre lo he dicho en mis clases, en todos los grupos de alumnos que he tenido, siempre he dicho eso. El objetivo de la facultad es generar médicos generales de excelencia. Y ustedes ya están encaminados a ser médicos generales de excelencia. Alex, ¿qué es un médico general de excelencia? No tengo idea. Ah, porque esa es una buena pregunta. ¿Ok? ¿Qué es? Definiendo qué es un médico general de excelencia, es un profesionista de la salud que cuenta con los conocimientos, habilidades, actitudes y valores indispensables para el ejercicio de la medicina general con el más alto grado de eficacia terminal. ¿Vale? Eso es el médico general de excelencia. Está capacitado para cursar numerosos estudios de posgrado en investigación, para cursar de una de las numerosas especialidades médicas que hay, cumpliendo siempre los más altos estándares de eficacia. Y pues vaya, un médico con esas características no tiene más remedio que ser líder en la práctica médica, tanto nacional como internacional. ¿Y qué creen, doctores? Cada uno de ustedes ya está encaminado a volverse un médico general de excelencia, porque la facultad en donde ustedes estudian, pues genera eso, médicos generales de excelencia, ¿vale? Las hay, que la nueva forma médicos, o sea, el TEC forma médicos, la Facultad de Medicina forma médicos generales de excelencia, y ustedes ya están encaminados a hacerlo, ¿ok? Ustedes ya están rumbo a convertirse en eso. El viernes solo van a hacer un pasito más,
en estos escalones que vaya, están dando para volverse lo que está aquí, ¿no? Médicos generales de excelencia. Así que no se preocupen, el día viernes solo será un escalón más que van a pasar, sin dudar alguna. Y pues bueno, vimos ya todo bioquímica. ¿Dónde está bioquímica? Está aquí, ¿vale? Aquí es donde se encuentra bioquímica, ¿vale? Ah, Por lo tanto, pues ya sin más que añadir, creo que damos por concluido este pequeño curso, ¿vale? Muy, muy padre, la verdad. Muy maratónico, claro que sí. Pero creo que por el momento ya hemos llegado, pues, al fin, doctores. Y este es el fin. Y ya damos por concluido ya el 100% de los temas. Quiero que crean en ustedes, ¿vale? Hago este cierre lo hago con todos los grupos que he tenido. He estado con 2 grupos, ya saben, también soy instructor de histología. Algo que amo es dar clases, ¿vale? Tal vez no tenga al 100% definido qué especialidad quiero hacer. Va a ser quirúrgica, pero qué rama aún no lo sé. Lo que sí estoy seguro es que dar clases es algo que voy a hacer toda mi vida, ¿vale? Y creo que es una muy buena forma de cerrar un curso. Al final esto fue un curso express, pero fue un curso, ¿vale? Dimos toda una materia. Ahorita la doctora Vicky no nos pudo acompañar, pero creo que también hablo por ella. Al decirle y al desearles a todos ustedes el mejor de los éxitos el día viernes y también para el resto de su formación profesional y académica, ¿vale? Cualquier cosa tienen nuestros números, pueden mandarnos mensaje y de nuevo también creo que estoy hablando por la doctora Vicky que pueden también ver en nosotros como un amigo más, ¿vale? Pueden mandarnos mensaje, platicar con nosotros, ¿no? Que tienen algún problemilla, ¿no? Pues nos mandan mensaje y con gusto les echamos la mano, ¿vale? Así que sin nada más que agregar, muchas gracias por también confiar en nosotros, principalmente creo que es eso, el darnos un voto de confianza. Fue la primera vez que hicimos un curso como este, tanto Victoria como un servidor, y creo que se dio de la mejor forma posible. Ok, espero que hayamos llenado todas las expectativas que tenían, ¿no? Al momento de entrar a este curso, y sobre todo, y creo que más importante, hayan aprendido, ¿ok? Que hayan aprendido y estén mejor de cómo llegaron, que creo que sí es, así es. Están y son mejores y saben más de que cómo comenzaron este curso. Así que gracias. De nuevo, gracias por darnos su voto de confianza. Nos veremos pronto y recuerden, si les gustó el curso, recomiéndenos. Y si de plano no les gustó, pues recomiéndenos con su peor enemigo. ¿Por qué no? Así que nos veremos pronto. Esto no es un adiós, es un hasta luego, doctores. Conviértanse en médicos generales de excelencia. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Y cualquier cosa, nos vemos el viernes. Adiós. Gracias. Bye. Adiós.